Hola, este es el día 15 de nuestro plan de lectura de la Biblia en 365 días. El día de hoy vamos a estudiar Génesis 36, 37 y 38, así como Mateo 10 del 21 al 42. Vamos a Génesis 36. Se titula Los descendientes de Esaú. Aquí la Biblia hace toda una genealogía de los descendientes de Esaú, pero solo vamos a poner nuestro interés en los primeros hijos de Esaú. Dice, estos son los descendientes de Esaú, que es Edom, porque Esaú fue llamado también Edom. Entonces, Ada y Esaú tuvieron un hijo llamado Elifaz. Basemat dio a luz a Reuel y Alioma dio luz a Jeús, Jalán y Core. El ganado de Jacob y el ganado de Esaú aumentaron tanto que ya no era posible que todos pudieran vivir juntos en la tierra de Canaán. Entonces se separaron y Esaú se fue a vivir a la región montañosa de Seir. Los hijos de Elifaz eran Temás, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz y Amalek. Todos ellos son nietos de Ada, que era una de las esposas de Esaú. Los hijos de Reuel eran Nahat, Sera, Sama y Misná. Ellos eran nietos de Basemat. Y la tercera esposa de Esaú era Aholibama. Sus hijos eran Jeús, Jalán y Core. Todos estos hombres fueron los jefes de su familia de las tribus de Edom. Y bueno, viene toda una genealogía muy completa. Sin embargo, la vamos a omitir porque pues realmente el objetivo de ver las genealogías es para cuando por ejemplo, cuando conocemos a los antepasados, por ejemplo, del rey David o de Jesús mismo. Pero en este caso, como no estamos hablando del pueblo elegido, pues así lo vamos a omitir. En el capítulo 37 habla de José el soñador. Dice que Jacob se quedó a vivir entonces en la tierra de Canaán porque ven que el hermano se fue. José tenía 17 años y cuidaba los rebaños. Israel quería a José más que a sus otros hijos, y sus hermanos se dieron cuenta de ello. Por eso no lo querían. La verdad es que lo trataban mal. Y todavía a José se le ocurre decir que tuvo un sueño en el cual pues todos estaban atando manojos de trigo y su manojo de trigo se irguió y los demás manojos se inclinaban y le hacían reverencias. Y no solo eso, sino que también dijo que tenía otro sueño a donde el sol, la luna y 11 estrellas le hacían reverencias. Entonces incluso su papá se enojó y lo regañó y le dijo, ¿acaso tu mamá y tus hermanos vamos a postrarnos ante ti? Y también sus hermanos le dijeron, ¿será que vas a ser nuestro rey? ¿Será que nos vas a gobernar? Y bueno, por eso pues le tenían mala fe, porque también José a sus 17 años decía algunas cosas que pues no tenía que decir, pero bueno. Un día le dice Israel a José que sus hermanos estaban cuidando los rebaños en Siquem y le dijo, ve y date cuenta si todo está bien allá y después vuelve y me cuentas. Y así lo mandó desde el valle de Hebrón hacia Siquem. Sin embargo, José los fue a encontrar hasta Dotán porque ya no estaba en Siquem. Previo a esto, la Biblia narra que Israel, como quería mucho a su hijo José, le regala una túnica de colores. Sin embargo, dice túnica de colores en la versión de Reina Valera del 60 y dice una túnica de manga larga en la Nueva Traducción Viviente, que es la que estamos estudiando. Entonces se acerca hacia los hermanos y antes de que él llegara, ellos hicieron un plan para matarlo y se dijeron entre ellos, matémosle y arrojemos su cuerpo en uno de los pozos secos y luego diremos que se lo devoró un animal. Y hay un proverbio antiguo que dice que uno suele encontrar su destino en los medios que utiliza para evitarlo. El destino era que los hermanos de José efectivamente se postraran ante José, y que José los gobernara. Si ellos no hubieran hecho toda esa maldad contra su hermano, José nunca hubiera llegado a ser gobernador de Egipto. Pero bueno, no nos adelantemos. Entonces Rubén dijo, no lo matemos, no derramemos sangre. Entonces aquí dice, le quitaron la túnica larga con mangas que tenía puesta y lo lanzaron al pozo, pero el pozo pues estaba seco, no tenía ni gota de agua. Eso es lo que dice Rubén, no hay que matarlo, nada más lo dejamos en el pozo. Y Rubén se va. Después Judá le dice a sus demás hermanos, ahí vienen los ismaelitas, mejor vamos y hay que venderlo con los ismaelitas, que son comerciantes madianitas, y lo vendieron por 20 monedas de plata y se llevaron a José a Egipto. Ya cuando regresa Rubén, se pone muy triste y desgarra sus vestiduras porque se da cuenta que su hermano ya no está. Entonces matan una cabra, agarran la túnica de José y la manchan con la sangre y se la llevan al papá para decirle, encontramos esto.
¿y esta es la túnica de tu hijo? ¿Será que se lo comió un animal? Y entonces Jacob dijo, sí, esta es la túnica de mi hijo, y rasgó su vestido y estuvo de luto por su hijo por mucho tiempo. Y ahí es cuando José es vendido en Egipto a Potifar, que era el capitán de la guardia del faraón. Seguimos con el 38. Judá y Tamar. Judá, después de haber vendido a su hermano o haber propuesto vender a su hermano, no puede con la conciencia. Judá se aparta de sus hermanos y se va a vivir a casa de un adulamita que se llamaba Hira. Y allá Judá conoce a la hija de un cananeo que se llamaba Súa y se casa con ella. Y después de que tiene relaciones sexuales con esta muchacha, tiene a su primer hijo que se llama luego otro hijo que se llama Onán y luego un tercer hijo que se llama Sela. Todo esto era cuando Judá estaba viviendo en Kesib. Después dice, pues le voy a tener que conseguir una esposa a mi hijo mayor. Le consigue la esposa y el nombre de la muchacha era Tamar. Pero el Señor no estaba muy contento con que era el primer hijo de Judá. Y por eso Dios hizo que se muriera. Entonces Judá le dijo a Onán, que era su segundo hijo, cumple tu deber de cuñado y dale un hijo a tu hermano. Entonces Onán toma por mujer a Tamar, pero sabía que el hijo que iba a tener pues no iba a ser suyo, sino que iba a ser de su hermano. Entonces, como no quería eso, dice que desperdiciaba su semen en el suelo para así no darle hijos a su hermano. Esto que hizo no le agradó a Dios y por esa razón también Dios hizo que se muriera. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar que se volviera a casa de su papá y que no se casara hasta que creciera su tercer hijo, que se llama Sela. Después de mucho tiempo, la esposa de Judá se muere. Y entonces alguien le dice a Tamar, tu suegro va a ir a Timnat a trasquilar ovejas. Entonces ella se quita su velo de viuda, se cubre con un velo y se sentó en la entrada de Enayín, que quedaba en el camino para donde iba a ir su suegro, para Timnat. Entonces cuando Judá la vio pensó que era una prostituta, porque dice que tenía la cara cubierta. Y hace tratos con ella y le dice, bueno, ¿y tú qué me vas a dar si yo me acuesto contigo? Le pregunta a su nuera. Y le dice, pues te puedo dar un cabrito. Y dice, ¿y mientras qué me vas a dar en garantía? Y ella le dice, dame tu sello con el cordón y el bastón que tienes en la mano. Esto del sello con el cordón se veía como documento de identidad, porque con eso marcaban sus documentos legales u oficiales, algo así como nuestra credencial de lector actualmente. Entonces después de eso, que ya hacen el trato, tienen relaciones sexuales y ella queda embarazada. Bueno, al día siguiente, Judá pretende mandarle el cabrito con uno de sus amigos, pero resulta que el amigo nunca encontró a la prostituta y es más le dijeron que pues en ese camino nunca había habido una prostituta. Pues él dijo, bueno, pues ni modo, yo le quise pagar, pero pues ya que, pues ya. Y no hizo mucho caso por haber perdido su documento de identidad. Y a los 3 meses alguien le cuenta a Judá, tu nuera Tamar ha estado actuando como una prostituta y como resultado de eso quedó embarazada. Judá dijo, tráiganla y quémenla. Y ella le mandó un mensaje a su suegro cuando le estaban sacando y dijo, el dueño de estas cosas es el que me embarazó, mírelas. Y le da el sello con el cordón y el bastón. Y entonces Judá los reconoce y pues bueno, obviamente ya no la queman, no la matan y él nunca más vuelve a tener relaciones sexuales con Tamar. Y los hijos que tiene ella, porque van a ser mellizos, son considerados hijos de el primer hijo de Judá. O sea, en realidad vienen siendo como sus nietos. Ella tiene mellizos, pero igual estaban peleando en su vientre y el primero saca la mano, la partera le amarra un cordón rojo y vuelve a meter la mano porque el otro hijo, el otro bebé, pelea por salir y sale primero, a final de cuentas. Pero pues primero sacó la mano el que nace después. El hijo que nace primero se llama Fares y el segundo, que quiere decir abertura, y el segundo se llama Sera, que quiere decir brillante. Eso es en cuanto al Antiguo Testamento, que vimos que los descendientes eran muy importantes. Mateo 10, del 21 al 42. Jesús sigue con sus enseñanzas cuando selecciona y envía a sus apóstoles y les hace las advertencias, recordemos, y les dice que todos los van a odiar por causa de su nombre, pero que ellos deben de permanecer fieles hasta el final para que así sean salvos, que cuando los persigan en una ciudad, que se vayan a otra. También Jesús promete que va a regresar antes de que ellos terminen su trabajo en las ciudades de Israel.
Y les menciona, un estudiante debe de estar satisfecho de ser como su maestro. Y les recomienda que no le tengan miedo a la gente, pero que sí le tengan miedo a Dios. Dice que no les tengan miedo a las personas porque no hay nada escondido que no llegue a descubrirse. Que todo lo que Jesús les dijo, que lo repitan a pleno día y que lo proclamen desde las azoteas. Que no tengan miedo porque las personas matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Pero Dios sí puede matar tanto el cuerpo y el alma la puede destruir en el infierno. Pero nadie se muere sin el permiso del Padre. Dios nos tiene contados a nosotros, aquí dice en el versículo 30, hasta nuestros cabellos. Recomienda que compartamos el mensaje y que si nosotros ante las personas estamos dispuestos a decir que creemos en Jesús, entonces Jesús también nos va a reconocer ante su Padre que está en el cielo. Y que no creamos que Jesús ha venido a traer paz a la tierra, sino que Él ha venido a traer desacuerdo y a causar divisiones, y que los enemigos de uno serán nuestros propios parientes. También dice que debemos aceptar la cruz que se nos entrega al seguirlo, porque el que se aferra a la vida la va a perder, pero el que da la vida por causa de Jesús la va a encontrar. También dice que quien nos reciba a nosotros es como si recibiera a Jesús y quien recibe a Jesús es como si recibiera a Dios. Este es el día 15 de nuestro plan de lectura de la Biblia en 365 días. Muchas gracias por escuchar. Hasta mañana. Saludos y bendiciones.